Evidencias de transformación espiritual. Los creyentes que crecen, poco a poco se asemejarán a Jesús y cada vez más se manifestará su carácter y sus obras en sus vidas. En esta lección veremos estas evidencias que se manifiestan en una fuerza en la debilidad, cuando se manifiesta la gloria y el poder de Dios en la vida del creyente, y en una superación de la duda y la condenación de uno mismo, porque enfrentamos dudas respecto a nuestra capacidad, dudas provocadas por las acusaciones de Satanás, pero eso se supera con la transformación del Espíritu Santo. Las aves, cuando viajan a lugares distantes, vuelan a mayor altura que las que viajan a distancias locales. Y esto se debe a tres razones. Al volar a mayores alturas, ven a mayor distancia y se pueden orientar mejor. Vuelan por encima de las aves que podrían capturarlas. El aire es más fuerte a mayores alturas y eso les facilita el vuelo. Todas estas razones ayudan a que las aves alcancen sus metas que son distantes. Asimismo el creyente, cuando lo atacan las dudas, debe mirar la vida desde un punto más alto, subirse a las alturas de Dios y ahí recibir la vista, la fuerza espiritual para alcanzar las metas que Dios tiene para él. La gloria de Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 31 dice lo siguiente: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Primera palabra que señalamos, Dios nos eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son, miren estas palabras, tontos y que no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano eran débiles, despreciables y de poca importancia. Así es que somos nosotros. Para los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios y Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, o como dice la versión Reina Valera, si alguien quiere gloriarse, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Si alguien tiene algo de qué gloriarse, gloríese en el Señor. Si hacemos todo para la gloria de Dios, obtendremos la victoria. El poder de Dios. Vamos a considerar brevemente la vida de un profeta del Antiguo Testamento llamado Ezequiel, que nació en Jerusalén, pero vivió prácticamente toda su vida en Babilonia, en Irak. Era un profeta de Dios. Cuando Dios lo llama, en el capítulo 1, Él nos dice que era hijo de Buzi, que era sacerdote, que estaba 5 años allá secuestrado, digámoslo así, y que estaba en el río Quebar, allá en Babilonia, cuando él tenía 30 años. Era el momento en que él empezaba a ejercer su sacerdocio. Y en ese momento vio una gran tormenta. Y ahí se nos narra, ahí se nos muestra la visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Podemos recordar los 4 seres vivientes, la visión así del celestial, los aros llenos de ojos, y que algunos han pensado que quizás era una visión de extraterrestres, pero en realidad era una visión sobre la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Y en un momento determinado, Dios llama a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y él se levanta cuando el Espíritu entra en él. Ahora, la expresión hijo de hombre aparece cerca de 100 veces. Y es porque, como dice un comentarista, Ezequiel usa fórmulas fijas, entre las que sobresale la del Hijo del Hombre, que utiliza 93 veces, siempre referida a su persona y en la boca de Dios. Su uso es equivalente a hombre, ser humano, pero es interesante.
que el nombre hebreo Ezequiel, Yeshekel, significa Dios es mi fortaleza. O como dice la guía, aquel a quien Dios fortalece. Entonces, resumiendo este punto, fuerza en la debilidad significa, primero, que hacemos o tratamos de hacer todas las cosas para la gloria de Dios, y en ese proceso el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y nos da la victoria. Duda y condenación de uno mismo. Muchos, al ser llamados por Dios, nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios nos manda hacer. Ese sentimiento en sí mismo no es tan malo. El problema es cuando eso se convierte en falta de fe. Entonces eso puede hacer que el creyente se autocondene y que deje de cumplir su llamamiento por la incapacidad que siente. Así se sintió Moisés. Moisés, cuando fue llamado en la zarza, Dios le dijo, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Qué responde Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y Dios le responde, ve porque yo estaré contigo. Moisés sigue insistiendo en el capítulo 4. He aquí que ellos no me van a creer. Entonces ahí es donde Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? La vara, ¿verdad? Recuerden la historia de la vara. Aún así, Moisés dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra mía. Entonces Dios le responde, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré. ¿Y qué dice Moisés? Ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Otra vez, ya son 3 veces. Y eso hace que el Señor se enoje contra Moisés. A veces nosotros somos tan rebeldes como Moisés. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza, para que no descuide el don que hay en él. Ahora bien, a veces las dudas vienen provocadas por acusaciones de Satanás. Veamos Zacarías 3. Ahí vemos al enemigo, al acusador, acusando al creyente. Esas vestiduras viles que tenía Josué, eso eran los errores cometidos, los pecados cometidos. Sin embargo, a las acusaciones formuladas por Satanás, Dios respondió cambiándole las vestiduras viles de Josué por vestiduras nuevas. Es decir, que Satanás, el acusador, lo que hace es declarar que alguien es incompetente, es indigno, que lo juzgue culpable. Pero la Biblia nos dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay, ninguna acusación hay, ninguna falta de dignidad hay, ninguna falta de capacidad hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leemos en Apocalipsis 12, oí una gran voz en el cielo. ¿Qué decía esta voz? Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos le han vencido al acusador por medio de la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado, y por la palabra del testimonio. Finalmente, todo esto apunta a que hay una transformación en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos hace superar nuestras dudas, las acusaciones del enemigo, nuestras incompetencias, y nos da la victoria. Y de esa manera transformamos